una isla rodeada de tierra, aislada por la tiranía y el olvido. Este fue el sentimiento de miles de paraguayos durante los 35 años de la férrea dictadura del general Alfredo Stroessner. Bajo su puño, la expresión por orden superior resumió sin necesidad de más explicaciones ni detalles sus dictámenes y deseos. La orden superior sembró la represión, la delación y el miedo. De su terror y crímenes dan cuenta sus propios archivos, conservados quizá gracias a la arrogancia, la indolencia o el sentimiento de impunidad de los cancerberos de un régimen que no murió con el golpe que derrocó a Stroessner. Pero además, las toneladas de documentos y fichas no solo muestran los entresijos de la represión interna en Paraguay, sino que dejan al descubierto las entrañas del cóndor, bajo cuyas alas las dictaduras de Sudamérica reprimieron cualquier atisbo de oposición o disidencia. Al inicio del verano austral de 1992, la capital paraguaya, Asunción, es un río de rumores y comentarios respecto a la existencia de archivos de la dictadura que, de encontrarse, probarían sus crímenes. Uno de los empeñados desde hace tiempo en su búsqueda es un abogado y maestro vuelto del exilio, Martín Almada. Casi 20 años después, este cazador de archivos, como él mismo se describe, recuerda aquella mañana en la que la última pista le condujo hasta estas instalaciones policiales en las afueras de Asunción. A simple vista, nadie diría que el llamado Departamento de Producciones de la Policía, el Lambaré, ocultaba el archivo más acusador de América. Y el sitio era este, ¿no? ¿Dónde lo encontraron? Sí, aquí encontramos 3 toneladas de documentos el 22 de diciembre de 1992 a las 11 de la mañana. Aquí están todos los documentos. ¿Y qué había aquí adentro? Por una parte, la historia de Paraguay. Martín Almada, premiado con el Nobel alternativo, y el juez José Agustín Fernández saben aprovechar un momento especial de la transición paraguaya. Se cambia la Constitución y aparece la figura habeas data. Y yo quería saber mis antecedentes, cómo murió mi esposa. Y en segundo lugar, ¿por qué militares extranjeros me torturan en mi país? Y me presento y pido, y aparece el juez José Agustín Fernández, muy joven. No me inspiraba mucha confianza porque la verdad es muy joven, muy joven. Y le digo, ¿yo usted se anima, juez, a llevar esto adelante? Me dice, es mi deber. Las primeras respuestas eran textualmente de que no existe ningún documento que acreditara la detención ni la causa de ello con respecto a Martín Almada entre los años 74 y 76. Y lacónicamente decía, es la nota firmada por el Departamento de Investigaciones de la Policía, que estos documentos habrían desaparecido durante el golpe de Estado de 1989, el 2 y 3 de febrero. El domingo 21 de diciembre del 92 parece que el hallazgo está al alcance de la mano. El papel de la prensa es fundamental, y en particular el de Cristian Torres, quien por primera vez comenta su actuación en aquellos días. Era un problema importante para mí porque no podía ser los medios de la RPC, que eran un diario, un canal y una radio, los que comandaran el operativo de descubierta del archivo del terror, porque eran propiedad de un amigo del dictador. Entonces, esa fue una primera decisión que tomé así como periodista y también un poco un tanto interesado en el futuro de mi país, ¿verdad? Y puse una guardia periodística en los 4 costados del predio donde estaban esos documentos. Horas después, Cristian Torres, jefe de redacción del diario Noticias y del Canal 13, toma otra decisión difícil: compartir la exclusiva con el resto de los medios a fin de asegurar el hallazgo.
Cuando llegamos, vio que había un grupo de fotógrafos, de cronistas, había móviles de prensa esperando. Llego, me bajo, tal vez con la pasión de un adolescente, ingreso, ¿verdad? Con la fuerza que a uno le da la juventud de los años y las condiciones de lo que uno hace, y me recibe el subcomisario. Tenemos conocimiento cierto de que por aquí estarían algunos documentos, entonces vamos a proceder a la búsqueda de eso con su anuencia. En virtud de la majestad que yo invisto, yo le ordeno a usted que me facilite los medios para ello. Yo quisiera, ante todo, doctor, señor juez, Sí. pedirle a ver si podríamos esperarle al jefe. No. La ley, yo estoy investido, la ley me otorga mis facultades. Entonces, yo le ordeno a usted que hagamos como corresponda sin ningún problema. Usted, yo soy el que estoy ordenando eso. Usted no va a tener ningún problema. Sencillamente estamos cumpliendo la ley. Punto. Yo comprendo, sí, señor juez. Estamos en democracia, y en democracia la ley tiene que imperar. ¿Está bien? Solo que yo soy subalterno. Está y bien. he recibido una instrucción de mi superior directo. Pero ahora yo le ordeno a usted. ¿Me entiende? Lo entiendo. Ismael Aguilera, el subcomisario de entonces, hoy retirado, recuerda con una mezcla de orgullo y amargura aquel día y se siente molesto porque no se le ha reconocido su papel. Pero yo no tengo jefe que me puede avalar, que me puede garantizar lo que yo hago. Pero sin embargo, yo soy el que informé y yo tengo que ser el que entregó. Yo quería luego entregar, que me toque a mí, y entregué. Pero ¿quién reconoce eso? Asegura además que ya había comunicado la existencia allí de documentos policiales. Me informaron de que ahí se trajo documentaciones de investigaciones. Se preguntaba en esos tiempos dónde estaría la documentación si se haya quemado todo ya. Había sido que no estaba quemado. La parte que corresponde a los militares retiraron los militares. Sin embargo, aquel día los mandos policiales aseguran que no saben nada de un archivo, hasta que se rompe el candado. Cuando abrimos eso, el primer documento que al que puedo echar mano me refleja que estábamos ante un acontecimiento colosal. Cuando a mí me torturaban Fíjense un poco la lista de detenidos, solamente de O sea que acá, día por día. acá hay una montaña de documentos que guardan relación evidentemente con un pasado que no queremos que vuelva. Están todos los documentos, Humberto, y una parte solamente, porque aquí a pocos pasos están enterrados también otros documentos. Y más lo que me emociona, Humberto, parece que voy a encontrar casete que le hacía escuchar Pasto Coronel a mi esposa durante mi tortura. Eso es lo que más me emociona. Tranquilo, por favor. En el 9º día de mi tortura le mandé mi ropa ensangrentada. En el 10º día, a las 12 de la noche la llaman, le dicen a ella, el educador subversivo falleció, venga a llevar su cadáver. Y ella le produjo un infarto. A lo mejor si hubiera recibido atención médica, ella no hubiera fallecido. Ella falleció porque ningún médico se quiso acercar. Porque la segunda piel del paraguayo es el miedo, ayer y hoy. La prensa los denomina los archivos del terror. Un terror que además desborda las fronteras de Paraguay. Unos 700.000 documentos, fichas, grabaciones que dan cuenta con nombres y fechas de los detenidos y de los represores.
El juez José Agustín Fernández dirige hoy este archivo, Las pruebas del terror, custodiadas desde su hallazgo en la sede del Palacio de Justicia. Conforman el primer núcleo del Centro de Documentación y Archivo para la Defensa de los Derechos Humanos, reconocido por la UNESCO como parte de la memoria de la humanidad. Estos documentos sirvieron para demostrar palmariamente lo que es el operativo Cóndor, esa especie de Mercosur del terror donde como monedas se intercambiaban prisioneros, se decidían vidas, se malograban familias. Hay muchísimos testimonios de eso. Estos documentos sirvieron para que el Paraguay no tenga ninguna ley de amnistía. De este archivo, Martín Almada envió al juez Baltasar Garzón documentos que sirvieron para procesar a Pinochet. Entre ellos, lo que se considera el acta fundacional de la Operación Cóndor, una invitación del jefe de la inteligencia chilena, Manuel Contreras, para una reunión en Santiago de Chile a fin de crear un sistema de intercambio de información sobre los subversivos. Primeras pruebas escritas del Cóndor, un operativo de cooperación entre Argentina, Chile, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia para eliminar cualquier oposición más allá de sus respectivas fronteras. Una multinacional del terror que dejó más de 30.000 desaparecidos, unos 50.000 asesinados y 400.000 detenidos y torturados. Una represión en la que la dictadura de Stroessner, la más veterana, aportó la experiencia de una cooperación con los países vecinos y nuevos métodos, como los vuelos de la muerte, en los que se tiraban vivos a los prisioneros. Los ríos de Paraguay ocultan los detalles y pruebas de aquellas ejecuciones, torturas y desapariciones. En un sótano de difícil acceso del Ministerio de Defensa paraguayo pueden aparecer documentos que den nuevos detalles sobre aquella represión. Martín Almada comenta que en un gesto inédito el propio ministro de Defensa accedió en 2009 a su apertura. Desde entonces se analiza el contenido de estas miles de carpetas apiladas sin orden aparente y que contienen desde las listas de los llamados a filas a informes de los piragüés o confidentes y quizás también documentos sobre la represión militar. Segundo departamento, ¿qué significa inteligencia? El 76 al 80. ¿Quiénes fueron nombrados? Recibe el Ministerio de Defensa Nacional copia de los siguientes decretos, número tal, y siguen los números. Fácilmente vamos a poder identificar quiénes fueron los agregados militares que colaboraron en la comisión de los delitos de lesa humanidad en Paraguay y en los 6 países del Cóndor. Estamos en el corazón de los archivos secretos del Cóndor. En pleno centro de Asunción, la comisaría tercera fue uno de los lugares más duros de tortura y detención ilegal. Así pasamos todos los días conversando, recordando, nos prohibían tener lápices, nos robaban, allanaban el calabozo y nos sacaban la Biblia, nos sacaban todo el material de lectura. Entre los que sufrieron sus métodos, Almada, Emilio Barreto y Luis Casabianca, reunidos aquí como acción de memoria a petición de En Portada. Salíamos a caminar con Antonio Maidana. Caí el 16 de enero de 1960. Entonces me llevaron primero a la quinta, después a investigaciones, después me trajeron a la tercera. Su militancia comunista y su lucha opositora eran imperdonables para el régimen de Stroessner. Y esta, la comisaría tercera, pasó a ser conocida como el Panteón de los Vivos, ya que entre sus muros estuvieron encerrados, sin juicio y en condiciones deplorables, durante 20 años los principales dirigentes del Partido Comunista Paraguayo. Realmente éramos tratados peor que delincuentes. Los delincuentes comunes tenían derecho a la defensa, derecho a visita, derecho a salir al sol. Nosotros teníamos todo eso prohibido, no podíamos ni leer, nos allanaban el calabozo, nos sacaban la Biblia, nos sacaban los lápices, pusieron el pie encima del cuello. Y me llevaron a la quinta. Luis Casabianca compartió lucha, prisión y tortura con su primera esposa, la poeta Carmen Soria, cuyos versos reflejan la oscuridad de la represión.
torturador trabaja los puntos para su ascenso. Los potros de ancas oscuras tiritan como en invierno. No sé si ustedes conocen ese tiempo de los presos, cuando se vuelve a la vida nadando en el propio sueño, sobre un cuerpo que parece que fuera y no fuera el nuestro, alejándose y volviendo por corredores secretos hasta encontrar un hilito que nos sujete en el suelo. Ellos se ingeniaban creativamente para torturar. Porque es claro, porque el preso político, el que cae, está condenado a morir. Y bueno, quien hemos salvado tuvimos la suerte perra de salvar, ¿verdad? Y lo único que uno quiere es morir. Y ellos se encargan en que no te mate, ¿verdad? Porque tenés que hablar. El recuerdo de las torturas sigue muy vivo en Emilio Barreto. La pileta hizo perder a su esposa el hijo que esperaba, y en sus 13 años de cautiverio conoce la amplia variedad de tormentos, incluido un simulacro de fusilamiento a orillas del río Paraguay. Me dice, bueno, arrodíllese y rece. Y yo veía que no estaba tan profundo además no era una fosa así como para que entre un ataúd. Y entonces me dan una patada por el pecho, ¿verdad? Y uno de los torturadores toma la pala con la arena mojada y comienza a tirarme sobre el pecho. Y otro tenía una metralleta y cuando tiraba hacía unos disparos justo al lado de mi oreja en la arena. El anticomunismo fue la gran bandera del régimen de Stroessner y le ganó el apoyo de Estados Unidos. Uno de sus grandes baluartes fue la Dirección de Asuntos Técnicos del Ministerio del Interior, más conocida como la Técnica. Es una pieza clave, explica el terrorismo de Estado en la región y fue una construcción, una institución que se armó en acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos. Lugar destacado de tortura, sus víctimas lo han reconvertido en el Museo de las Memorias. Se recuerda además que la Técnica, creada en 1956, 2 años después del golpe de Stroessner, fue nexo evidente de los servicios de inteligencia de Estados Unidos y su doctrina de seguridad nacional con su régimen. El coronel Robert K. Thierry, y él viene con pasaporte de cooperante agrícola, pero viene de manera oficial y según los documentos que conocemos hasta el momento, permanece durante 2 años en este lugar. Enseña a los cuadros policiales, posiblemente asesoró para las grandes represiones de aquel momento. Thierry imparte, junto con el director de la Técnica, Campos Alum, también instruido en Estados Unidos, un curso secreto a escogidos oficiales de la policía. La lista de la promoción la encabeza Gervasio Schnitt. Nosotros recibimos instrucciones de filmaciones, de forma de procedimiento, forma de tortura y eso, por ejemplo, cómo mantener a detenido despierto, enfocándole de cámara y aplicándole inyecciones. El jefe de investigaciones... Gervasio Schnitt nos recibe en su casa. Se siente orgulloso de sus méritos, de sus graduaciones con honores y de no haber aceptado la oferta de la Técnica. Yo sabía la misión que iba a cumplir esa dependencia policial, por eso yo me negué a integrar la anónima de personal de esa. Ellos también trabajaba persiguiendo exclusivamente a los adversarios políticos.
y lo llevaban preso y lo torturaban ahí. Me echaron de balde porque me tildaron de que yo no era leal al gobierno. Smith hilvana ante sus nietos los recuerdos de cómo le dieron de baja en la policía y cómo comienza otra etapa en la que pasa a ser un perseguido político. En 1977 cae preso y pasa casi 8 meses en el Departamento de Investigaciones, otra sede del terror stroessnista. De ellos recuerda sobre todo una noche de mayo. Habrá sido las 11 de la noche, porque ahí nadie dormía, señora. De noche ya nadie dormía. Pues comenzaba la infernal música, porque esa es la antesala de que iba a haber tortura. Y llegaron una delegación de militares uruguayos y argentinos. Y estaba entre nosotros el Gustavo Insaurralde, el Nelson Santana y varios argentinos. Entre ellos una mujer que fue torturada horriblemente, que más o menos tenía su mismo físico, se llamaba Marta Landi. Su esposo se llamaba Alejandro Legolusos. El otro señor, que era un medio de edad, ya era José Mel. A ellos le llamaban, eran sindicados como integrantes del Ejército Revolucionario del Pueblo Argentino. Y fueron apresados, fueron torturados brutalmente. Y el Cóndor se los llevó en sus garras. El archivo del terror ha servido para seguir la pista de todos ellos hasta su traslado final, por orden superior, en un avión de la Armada Argentina que los lleva a Buenos Aires, donde los suman a la lista de desaparecidos. El último registro de su caso lo firma Pastor Coronel, jefe del Departamento de Investigaciones. En pleno centro de Asunción fue conocido por todos, representó sin tapujos el terror del régimen. En Paraguay la represión nunca fue clandestina y sus torturadores nunca se molestaron en ocultarse. Lidia Cabrera y Sotero Franco están entre los muchos que sufrieron en investigaciones. Unidos por una vida de militancia comunista, de represión y exilios, también fueron presas del Cóndor. En enero de 1977, exiliados en Puerto Iguazú, efectivos argentinos allanan su casa, los interrogan, los torturan y los entregan a la policía paraguaya. Aquel que entra en investigación, un segundo es una eternidad, porque en aquella época era un lugar de terror, donde muchos fueron torturados y muchos fueron matados, vamos a decir, fueron muertos. Esta voz que yo tengo no es mi voz normal. A mí rompieron la cuerda vocal a puñetazo. De karate. Entre los recuerdos dolorosos, la separación de sus hijas y cómo meses después tuvieron que sufrir la prisión con su madre. Todo el día estamos viendo tortura. Y mi hija, la mayor, espantada, me dijo, mami, ¿verdad que así no hay que pegar a la gente? Y no, le digo que no hay que pegar hacia la gente, pero estamos en un lugar que se está pegando a la gente, no podemos hacer nada. Ella desesperada veía, porque ellos no tenían ningún miramiento. Mira, acá cuando sale de la iglesia y le tiran el arroz, ¿ves? Lidia y Sotero hojean los nuevos y más alegres recuerdos de su exilio en Suiza, de la nueva vida para sus hijas, pero también mantienen viva la memoria de su lucha, de su desaparición y de los esfuerzos solidarios que consiguieron que saliesen a la luz. La Cruz Roja Internacional vino varias veces en investigación por nosotros, pero como nuestro nombre no estaba en la lista de los presos, le decían, no, estos señores no están aquí. Pero cuando ya tenían la evidencia, después de 11 meses que estábamos ahí, la Cruz Roja, los mismos delegados, muy inteligentemente fue directamente a entrevistarse al presidente Stroessner. Y le dijo, señor presidente, queremos que usted nos dé el permiso, queremos ver a estos señores, nuestro nombre. Y no le podía decir que no.
Los envían entonces a Emboscada, un viejo penal en el que a partir de 1976 el régimen, ante las presiones internacionales, concentró a todos los presos políticos. El periodista Antonio Pecci fue uno de ellos. Estos grandes portones estaban cerrados y solamente se entraba por esta puertecita, y fuimos entrando de a uno entre las patadas y las presiones de los policías para poder entrar al área de pabellón, ¿verdad? Y bueno, aquí había un gran patio donde podíamos salir. En el campo de concentración de Emboscada llega a haber unos 400 hombres, mujeres e incluso niños, alguno nacido entre sus muros. Para todos ellos, pese a todo, Emboscada supone una mejora. La existencia de los presos y presas que estábamos acá estaba en una nómina que era pública, de manera que no se podía exceder ni abusar en el trato con los prisioneros, como sucedía en las comisarías y en la policía, donde llegaban a morir y no daban cuenta a nadie. No dejan de ser llevados a investigaciones para nuevos interrogatorios y torturas, pero aún así aquí pueden salir al patio, reunirse y tener algún contacto con el exterior. Podíamos recibir a los familiares, porque en los otros lugares la incomunicación era total. Y podíamos incluso hasta recibir algunos libros, lo cual también era infrecuente. Y junto con eso, el hecho de que no siempre, porque era muy difícil llegar a esta emboscada, los caminos no eran buenos, pero por lo menos una vez al mes podía venir con los chicos. Otro importante vínculo con el exterior fueron la Cruz Roja Internacional y el Comité de Iglesias. La visita del comité era siempre muy esperada hasta por los propios guardias. Lamentablemente ellos a veces robaban las cosas que nosotros llevábamos y no les entregaban a los presos en su totalidad. Por ejemplo, las frutas. Vivían en condiciones muy deplorables. Ese lugar es un lugar muy húmedo, los sanitarios que no funcionan, el agua que no había. Elvio Acosta pudo haber acabado con la vida de los presos de Emboscada. En los años que sirvió en la policía se le confiaron muchas tareas, entre ellas llevar agua al campo de concentración. El pastor coronel me había dado una bolsita de veneno y que yo tenía que cortar esa bolsita y poner en el agua, en el tanque, y ellos tenían que tomar un vaso para poder matarle a todito. Yo no hice, yo tengo enterrado ese veneno en un lugar de ida de emboscada. Por eso tengo la conciencia tranquila, porque no hizo eso, esa cosa no hice yo. No cumplí la orden de pastor coronel. De ser así, la doctora Gladys Meilinger de Sannemann pudo haber sido una de sus víctimas. Con una salud frágil, recuerda hoy el campo de concentración donde no ahorró cuidados y apoyo a sus compañeros. A diferencia de otros presos que salieron de emboscada hacia la libertad del exilio, Gladys, junto con su hija, pudo haber perecido en las garras del cóndor. Una noche son embarcadas de forma clandestina rumbo a Buenos Aires. Nos llevan a la ESMA, a la mecánica de la Armada, donde normalmente desaparecían, y en ese lugar nos separaron a mamá y a mí. La llevan a ella para interrogarle. Un encuentro le salva la vida. Uno de los policías reconoce a Gladys. Es la doctora que hace tiempo salvó a su madre. No sé cómo el muchacho llegó a mí. Me dijo, hola doctora, ¿qué está haciendo aquí? Apretándose la cabeza, porque ya sabía lo que me iba a ocurrir. Y ya vi a mi hijo, aquí estoy, no sé, ¿qué es lo que quieren? Le dijo, nosotros tenemos órdenes de matarla, doctora. Nosotros tenemos órdenes de matarla de aquí a 2 o 3 días.
¿Qué puede hacer usted para salvarse y a quién le puede llamar? El contacto es la embajada alemana en Buenos Aires, que amenaza con romper las relaciones si no aparecen con vida, y logra llevarlas a la República Federal. La doctora Saneman cree que el mejor servicio que puede prestar es la lucha contra el olvido. Logró que se conociesen los nombres de sus compañeros de presidio y anotó con todo detalle sus torturas. Documentó, antes del hallazgo del archivo del terror, la Operación Cóndor. Su testimonio figura entre los más de 2000 recogidos por la Comisión de Verdad y Justicia, encargada de documentar las violaciones y crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura de Stroessner. Los métodos de tortura eran de picana, de golpes, de puño, patada. La picana era lo más, lo más técnico que. De esta manera a mí me tocó pasar 30 días. El informe final de la comisión constata una represión continua que se ensaña con los movimientos armados y las comunidades campesinas. En total, 20.000 víctimas directas. 1 de cada 67 adultos fue torturado. Identifica además con nombres y apellidos a casi 900 represores. Antes de la publicación del informe, unos 2 meses antes, cuando la gente ya sabía que muchos de ellos vinieron con sus abogados, amigos de otros políticos, todo, a conversar con nosotros en la comisión para que no puedan estar los nombres. La comisión escuchó nada más, pero igual publicó. Y pensábamos también de que íbamos a recibir muchas querellas posteriores a eso. Y de eso hasta hoy no ocurrió. Hija de desaparecido y ella misma detenida, con 8 meses junto a su madre, Judith Rolón choca en la búsqueda de la justicia con la herencia de la dictadura. Fiscales que fueron hijos, nietos, en cierta forma vinculados al régimen, son los que están ocupando estos espacios como fiscales. Otro, imagínense que uno de nuestras causas va y cae en un juzgado que es nada más y nada menos el hijo de Delgado von Leppel, que fue, o que sigue siendo hasta hoy día, el abogado de la familia de Stroessner. Durante años, el general Stroessner despachó en este edificio. Desde la que fue su oficina se ven las sedes del poder militar, uno de los pilares de la dictadura junto con el Partido Colorado. Un ejército que dirigió y ejecutó la represión, pero que nunca ha sido juzgado. Uno de los acuartelamientos militares en los que se sembró el terror fue la Guardia de Seguridad. Hoy lo ocupa la policía especializada y sirve también de prisión de secuestradores, narcotraficantes y de los 3 únicos presos condenados por torturas y otras violaciones de derechos fundamentales durante el régimen de Stroessner. En las pocas sentencias dictadas por los crímenes de la dictadura se repite un nombre, Lucilo Benítez, más conocido como Cururupiré, cara de sapo en guaraní. Gracias a la mediación del hijo de una de las víctimas, el doctor Goiburu, accede a hablar con En Portada. Es la primera entrevista que concede. Hubo latigazo, hubo, y eso se hizo en el despachamiento del pastor coronel. Meterle en un calabozo, esposarle, engrillarle. Eso es tormento, es cierto, es legal eso. A veces se le tenía 8, 10 días sin pasarle comida, solamente agua. ¿Y eso quién ordenaba? Jefe de investigación. Y el oficial no tenía otra cosa que cumplir. Sus condiciones de prisión y la autorización para vender dentro del recinto refrescos y empanadas en esta tienda chocan con su condena a la pena máxima, 25 años, que acabará en 2014. Aún así, no se siente un privilegiado, sino un chivo expiatorio.
Los militares fueron todos los que organizaban y decidían qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Y utilizaba a la policía como fuerza, como brazo de ejecución en los procedimientos. Así fue. Eso es la realidad de las cosas. Ahora ningún militar está preso. Numerosos testigos y víctimas lo identifican como uno de los principales torturadores. Nunca maté a nadie. Tal vez he asistido a ciertos procedimientos en los que excedí en los procedimientos en cuanto a la violencia, violentar una casa, detener injustamente a una persona, darle ciertos latigazos o cachiporrazos, ¿verdad?, a gente ya que estando adentro o estando detenido, entregado sin culpa, sin conocer la culpa de ellos. Eso es mi arrepentimiento que les cuento a usted con toda sinceridad. Pero como le digo también, jamás maté a nadie, nunca maté a nadie, nunca asistí al asesinato de ningún compatriota y mucho menos de ningún extranjero. Por eso tengo la conciencia muy tranquila y me entrego a Dios. Desde hace año y medio presencia la ardua búsqueda de los restos de los desaparecidos, y de los 3 torturadores que cumplen condena en este predio, es el único dispuesto a dar alguna pista al doctor Rogelio Goiburu, que dirige las exhumaciones. Ya hemos encontrado hasta el día de la fecha 9 cuerpos de detenidos desaparecidos de la dictadura. Y lo vamos a seguir haciendo de esta forma, porque así vamos a peinar este lugar, que es el lugar donde tenemos mayor referencia de los lugares donde se enterraron a los desaparecidos. Se estima que unos 100 desaparecidos pueden estar aquí enterrados, pero la búsqueda es difícil, porque los militares vaciaron las fosas y convirtieron el lugar en un basurero. Por la cantidad de basura que estamos encontrando, probablemente también aquí depositaron mucha basura y seguramente para ocultar evidencia, seguramente. El militar que estuvo acá, el general Galo Longino Escobar, sabemos nosotros que durante 2 años trajo toda la basura de Asunción y lo depositó en este lugar. Una de sus esperanzas es hallar los restos de su padre, el doctor Agustín Goiburu. Mi papá fue secuestrado un día 9 de febrero de 1977 en la Argentina, a 500 kilómetros de la frontera con Paraguay, y fue, según nuestras investigaciones, traído al Paraguay y permaneció más o menos, calculamos, un mes y algunos días preso, torturado, y fue asesinado en presencia de Stroessner y de su plana mayor del ejército. Y posteriormente, según como les dije, tengo las versiones de que fue enterrado aquí o en otros lugares que estoy investigando. El paradero de los desaparecidos, parte de ellos como consecuencia del operativo Cóndor, está lejos de esclarecerse. Su último rastro es a veces una ficha, un testimonio, un resto por identificar. Otras, el silencio. La Comisión de la Verdad registra 329 desaparecidos, un centenar de ellos en Argentina. Y entre ellos Federico Tatter, secuestrado en octubre de 1976 en Buenos Aires. Veo salir a 5 metros de distancia a mi padre, sujetado por hombres armados, y todos en silencio. Y él sale y es llevado al segundo vehículo, asiento de atrás, en el medio. Y nos miramos. Yo le miro a la cara, yo creo que él me ve. Mi padre había sido detenido antes muchas veces, tanto en el Paraguay, en la Argentina, porque era un activo militante político. Es decir, estábamos relativamente habituados al enfrentamiento a la fuerza policial.
pero nunca nos imaginábamos de lo que iba a significar una desaparición. A los 45 días yo tuve una información de él, de que se le había roto el anteojo que tenía puesto en la camisa y que estaba en los alrededores de Ezeiza. Más de esa otra pista no hemos tenido nunca. Un sobre, me dijo que era un sobre amarillo. Federico Tatterijo, sabiéndose también buscado, pasa a la clandestinidad, mientras su madre, Idalina, se une a las mujeres que en la Plaza de Mayo exigen saber. Los policías sin ponerse la chapa con el número, y a veces te tocaba estar frente a frente con él. Entonces a uno de ellos le decía, ¿cómo vos te llamas? ¿Por qué te sacaste la insignia? Cobarde, porque vos me estás viendo a mí de cara y de todo, y estoy acá porque podés hacer de mí lo que quieras. La última huella de los desaparecidos permanece aún envuelta en la oscuridad del silencio criminal de los ejecutores. Crímenes perversos y sin fin hasta que las familias no encuentren el alivio a su dolor en las pruebas de su muerte. Una justicia que topa aún con la sombra de Stroessner. Su gran obra, La presa de Itaipú, emprendida en alianza con el Brasil de la dictadura militar, sigue siendo la hidroeléctrica con mayor producción del mundo. Y sus principales aliados y beneficiarios, los llamados barones de Itaipú, ostentan aún el poder real en Paraguay. Río abajo, en Iguazú, los guaraníes, en su incesante búsqueda, identificaron la Derrota del Diablo, un lugar de la tierra sin mal, sin enfermedad ni miseria, donde reina la vida y la justicia. Esa justicia que aún esperan y buscan miles de víctimas del terror de unas dictaduras militares, aún en buena parte impunes, que sumieron en la oscuridad a Sudamérica.